comenzamos ya el ensayo. Sí, gracias. Vamos a empezar, ministra presidenta, a partir de ahorita te cedo el control, tú vas a llevar la sesión. Claro. Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta de la orden del día, por favor. Sí, señora ministra presidenta, se somete a su consideración del proyecto de acta de fecha 14 de julio del 2024. Señoras ministras, señores ministros, en votación económica se aprueba el acta. Queda aprobada el acta. Continuamos, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta, se somete a su consideración el proyecto relativo al amparo en revisión 1005-2018. Antecedentes. Un periodista se percató de que el fiscal general del estado de Veracruz lo había bloqueado de la red social Twitter, de la cual ambos eran usuarios, impidiéndole tener acceso a la información de carácter público y de interés general que el fiscal general compartía en su cuenta. El periodista promovió un amparo indirecto en contra del bloqueo, el cual fue concedido por un juzgado de distrito. Inconforme con la decisión, el fiscal general promovió un recurso de revisión, el cual fue concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuestión a resolver. Determinar si un servidor público puede bloquear a un ciudadano de la red social Twitter y si debe prevalecer el derecho de la privacidad de los servidores públicos o el derecho de acceso a la información. Es cuanto, señora ministra presidenta. Gracias, secretario. Someto a su consideración, señoras y señores ministros, los apartados de competencia y oportunidad. En votación económica, consulto. ¿Se aprueban? Aprobados por unanimidad de votos. Le pido ahora al señor ministro ponente si puede presentar el proyecto. Muchas gracias, ministra presidenta. Refrendo lo acervado por el juez de distrito en el sentido de que el bloqueo de cuentas de Twitter por parte de servidores públicos constituye un acto que puede ser impugnado en la vía de amparo. Las actuaciones en esta línea incumplen la obligación de difundir los datos relativos a la actividad estatal, lo que atenta en contra del acceso a la información pública, que es un derecho fundamental de los gobernados. Declino que la cuenta de Twitter del servidor público recurrente carezca de información de relevancia para el demandante y, por el contrario, asevero que su derecho a la información resultó violentada. También descarto que el derecho a la intimidad del fiscal fuera disminuido con motivo de la sentencia de amparo, puesto que para los servidores distintos al común de la ciudadanía. Consecuentemente, confirmo la decisión del juez de distrito, consistente en la necesidad de levantar el bloqueo Sociales para comunicar a la ciudadanía sobre sus actividades oficiales. Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. El fiscal general del estado de Veracruz tiene entre las obligaciones inherentes a su cargo la responsabilidad de promover la comunicación social y difundir información de interés público vinculada con las actividades llevadas a cabo en el desempeño del cargo conferido, para lo cual establecerá la normativa y los canales de comunicación con la ciudadanía a través de las plataformas digitales o de redes sociales. En consecuencia, el particular tiene un derecho correlativo al exigir el cumplimiento de dicha obligación. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Luis María Aguilar, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Las leyes no obligan al fiscal general a tener una cuenta en la red social Twitter para interactuar con los gobernados. No obstante, si el fiscal decidió comunicarse con la ciudadanía a través de su cuenta personal, al compartir por dicho medio información inherente al desempeño de su encargo, resulta evidente que, por el tipo de información compartida, el fiscal asumió voluntariamente las consecuencias normativas. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministro Ríos Farjat, por favor. Esta es Miriam, igual lo voy a recibir yo. Gracias, señora ministra presidenta. Se observa que el fiscal no solo difunde en su cuenta información personal,
sino también contenido sobre las funciones y actividades que se derivan de su cargo. Por ende, si bloquea la cuenta de uno de sus seguidores, está incumpliendo su obligación de difundir información relativa a sus actividades. En consecuencia, está restringiendo el derecho de acceso a la información del usuario bloqueado, situación que constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Alcántara Carranca, por favor. Igual lo suplo yo. Gracias, señora ministra presidenta. La cuenta del fiscal es usada para comunicar tanto información personal como información sobre sus actividades como servidor público. Al compartir este último tipo de información por este medio, el fiscal decidió de manera tácita utilizar su cuenta personal en Twitter para informar cotidianamente a la sociedad sobre sus actividades como servidor público. En vista de que esta información es de relevancia, el medio de difusión debe ser accesible, incluido el periodista afectado. Es cuanto, señora ministra presidenta. Gracias, señor ministro. Señora ministra Loreta Ortiz, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Cuando el fiscal bloqueó el acceso a la cuenta del periodista afectado, impidió que conociera datos de relevancia social. Por lo tanto, se violentó de forma personal y directa el derecho de acceso a la información, pues se le está restringiendo su derecho a buscar información sobre las labores de un servidor público. ¿Es cuánto, señora ministra presidenta? Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. El derecho a la información está inmerso en el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, en tanto que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El artículo 6 constitucional prevé que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministra Esquivel, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. El acceso a la información constituye una herramienta esencial para concretar el principio de rendición de cuentas, así como la transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de la democracia. Si hay un principio elemental en el funcionamiento de la administración pública contemporánea, es el de la publicidad y transparencia resultado de la relación entre el derecho ciudadano a tener acceso a la información administrativa y la de la consiguiente obligación de los órganos de la administración pública de informar y en algunos casos de publicar informaciones de interés general. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Las personas públicas son notoriamente conocidas como aquellas que, por circunstancias sociales, familiares, artísticas, deportivas, o bien porque han difundido hechos y acontecimientos de su vida privada, o cualquier otra situación análoga, tienen proyección o notoriedad en una comunidad y por ende se someten voluntariamente al riesgo de que sus actividades o su vida privada sean objeto de mayor difusión, así como a la opinión y crítica de terceros, incluso aquella que puede ser molesta, incómoda o hiriente. El concepto de persona pública contempla funcionarios o servidores públicos. Esto resultado lógico, sus actividades son de relevancia para la sociedad porque sus labores se relacionan con el manejo de las funciones del Estado. Por ello, la comunidad tiene interés en que éstas se realicen de manera adecuada. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministra Batres, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Dado el interés que las actividades y funciones de los servidores públicos tienen para la comunidad, su derecho a la intimidad está más atenuado que el resto de la sociedad, toda vez que estén sujetos a un mayor escrutinio social, no solo por sus actividades oficiales o el ejercicio de sus funciones, sino también respecto de aquellos aspectos de su vida privada que pudieran estar vinculados con el desempeño de su función y, en consecuencia, con el interés público. Esta Corte ha sostenido que existen datos que guardan conexión con aspectos que son deseables que la ciudadanía conozca,
como son las actuaciones que los servidores públicos realizan como parte de su labor. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señores y señoras ministras, ¿consideran que los y las servidores públicos deberían estar facultados para bloquear desde redes sociales a las cuentas que consideren inadecuadas? Señor ministro Pérez Dayán, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. En el contexto de la era digital, pueden distinguirse tres tipos de esfera de privacidad de la información. La primera, la información estrictamente privada, la cual incluye aquella que el emisor tiene la voluntad de que sea privada, cuyo destinatario sería único y determinado. En esta categoría se encuentran los mensajes y correos electrónicos. La segunda, la información semiprivada o semipública, que sería toda aquella que el emisor decide mostrar a un destinatario o sujeto de su elección, por lo que no sería individualizada, de forma que los destinatarios no tendrían derecho a hacerla pública o difundirla en una esfera que no sea la que el emisor ha escogido. Es decir, los receptores no tendrían facultad de disposición de esta información. Por ejemplo, el contenido publicado en redes sociales. La tercera, la información pública, que incluiría cualquier publicación que no tenga restricción de acceso. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Luis María Aguilar, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Esta Corte ha sostenido que los derechos fundamentales no son absolutos y su ejercicio está sujeto al límite. El campo de acción relativo de estos preceptos se delimita a partir de la existencia de otros derechos o fines constitucionales que también merecen tutela y eficacia. Esto es así dado que existen derechos y libertades que en el ejercicio diario pueden llegar a colisionar. Tal es el caso del derecho a la información y el derecho a la privacidad, y en general los llamados derechos a la personalidad. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministra Ríos Farjat, por favor. Gracias. Cual se consideran como parte de un discurso especialmente valorado que, como uno de sus principales efectos, conduce a la protección reforzada del derecho de acceso a la información sobre asuntos públicos. El derecho a la información relacionado con el acceso a temas referentes a la función pública y la gestión estatal gozan de garantías reforzadas, razón por la cual las autoridades deben procurar su maximización. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Alcántara Carranca, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Los niveles de interconexión que generan las redes sociales en la actualidad han representado una vía de expansión del derecho a la libertad de expresión. Twitter no puede considerarse únicamente como una plataforma que promueve y potencializa la libertad de expresión de los usuarios, sino que debe reconocerse también su labor en el fomento a los valores democráticos, por ejemplo, en la difusión de contenidos de interés para la sociedad, entre los que se encuentran la información gubernamental, al igual que el debate de los asuntos de interés público. Es cuanto, señora ministra presidenta. Gracias, señor ministro. Señora ministra Loreta Ortiz, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Varias libertades se han potencializado gracias a las oportunidades de fácil acceso, expansión e inmediatez que Internet y las redes sociales brindan. Sin embargo, debe reconocerse que también es posible que se cometan abusos dentro de esos medios virtuales. Por lo tanto, las interacciones realizadas dentro de la comunidad digital no pueden ser ajenas al derecho y resultará necesaria la intervención del Estado en los casos en que se violenten derechos a los usuarios de la red. Al tratarse de dos derechos fundamentales en colisión, esta intervención debe hacerse bajo los parámetros jurisprudenciales referentes a las restricciones permisibles. Además, en el caso del ejercicio de derechos en Internet, la segunda sala determinó que existe un principio relativo a que el flujo de información en línea debe restringirse lo mínimo posible. Esto es,
en circunstancias excepcionales y proteger otros derechos humanos. ¿Es cuánto, señora ministra presidenta? Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. En este caso, en mayo de 2011, el ciudadano creó la cuenta con fines personales. Esto es varios años antes de que accediera al cargo de fiscal general. Sin embargo, una vez que fue nombrado fiscal general, a través de esta cuenta ha venido relatando las actividades que realiza como servidor público. Al incluir tweets relacionados con sus actividades como servidor público, decidió voluntariamente colocarse en un nivel de publicidad y escrutinio distintos al de una persona privada. Por esta razón, el propio funcionario fue quien libremente decidió extraer su cuenta de la esfera privada para trasladarla al ámbito público, con todos los contenidos que preexistían en ella. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministra Esquivel, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. En el asunto que nos ocupa, el fiscal general no expresa razones suficientes para considerar que su cuenta de Twitter puede ser clasificada como una cuenta privada, ni mucho menos que la información ahí contenida sea de carácter reservado, cuya difusión vulnere su derecho a la privacidad ni que haya encontrado algún comportamiento abusivo por parte del afectado. Por ese hecho, la cuenta debe considerarse de interés general, protegida por el derecho al acceso a la información, cuya restricción solo puede ser apegada a los parámetros de regularidad constitucional consistentes en 1. Estar previstas por la ley; 2. Perseguir un fin legítimo; y 3. Ser idóneas, necesarias y proporcionales. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señor ministro Pardo, por favor. Gracias, señora ministra presidenta. Cabe señalar que existe la posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de la propia naturaleza de esta red social, debido a que permite la comunicación bilateral y el intercambio de mensajes, opiniones y publicaciones entre los usuarios. Por ende, es posible que los comportamientos abusivos puedan ocasionar una medida de restricción o bloqueo justificada, pero para que ésta sea válida será necesario que dichas expresiones o conductas se encuentren exclusivas de protección constitucional en términos de los parámetros jurisprudenciales que rigen en la materia. Los comentarios que expresen críticas severas, provocativas o chocantes, que pueden llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa de ninguna manera, deben ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red. Es cuanto, señora ministra presidenta. Señora ministra Batres, por favor. Gracias, señora ministra presidente. La información difundida a través de la cuenta de Twitter del fiscal general es visible no solo para los usuarios de la red social, sino para cualquier persona con acceso a Internet. Esto debido a que la cuenta tiene una configuración abierta que permite quien así lo desee pueda visualizar su contenido. Fue el propio titular de la cuenta quien configuró la privacidad abierta y determinó que todo lo ahí difundido esté al alcance de la sociedad. Este servidor público se encontraba en aptitud de configurar una cuenta cerrada, lo cual no ocurrió. En ningún momento se alegó un comportamiento abusivo por parte del periodista que pudiera justificar el bloqueo de la cuenta. Tampoco se argumentó que el acceso del periodista al contenido de la cuenta transgrediera el núcleo material del derecho a la privacidad del servidor público. La obligación de que el fiscal general desbloquee al afectado no resulta desproporcionada ni afecta indebidamente sus derechos. Por último, es preciso señalar que el fiscal general y su cuenta de Twitter adquirieron autoridad pública. El primero, al acceder al cargo público. La segunda, al ser utilizada voluntariamente por su titular para difundir información referente al desempeño de su gestión. Al hacerlo, estableció un canal de comunicación entre un funcionario público y la ciudadanía. En ese sentido, el acto reclamado viola el derecho de acceso a la información del periodista, en virtud de que la cuenta de Twitter contiene información sobre las actividades que realiza el fiscal general, dado que esa información es de interés público. Está sujeta a un escrutinio mayor por parte de la sociedad. Es cuanto, señora ministra presidenta. Gracias, señora ministra. Habiendo participado todos en la discusión y no habiendo más observaciones, vamos a tomar la votación, señor secretario.
Señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A favor con el proyecto. Señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. A favor del proyecto. Señora ministra Loreta Ortiz Half. A favor del proyecto. Señor ministro Luis María Aguilar Morales. A favor del proyecto. Señor ministro Jorge Mario Pardo Robledillo. A favor del proyecto. Señora ministra Lenia Batres Guadarrama. A Con el favor del proyecto. proyecto. Señora ministra Yasmín Esquivel Moza. Con el proyecto. Señora ministra Ana Margarita Ríos Farjat. A favor del proyecto. Señor ministro Javier Lanes Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Alberto Pérez Dayán. A favor del proyecto. Señora ministra Norma Lucía Piña Hernández. A favor del proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informarles que existe una mayoría de 11 votos a favor del proyecto. Gracias, señor secretario. Por lo expuesto y fundado se resuelve. Primero, en materia de la revisión competencia de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida. Segundo, la justicia de la Unión ampara y protege al periodista en contra de la autoridad para los efectos establecidos en el fallo impugnado. Con el fin de reinstituir al periodista completamente en el goce de su derecho al acceso a la información, se le deberá permitir el acceso a la cuenta del fiscal general en Twitter. Se precisa que en atención a que el cumplimiento de las sentencias en amparo es de orden público, si el fiscal general se negara a desbloquear de Twitter al periodista, se podrá aplicar lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece que las ejecutorias deben ser cumplidas puntualmente y que en caso de que la autoridad responsable no acate lo ordenado en la ejecutoria, el juez de distrito podrá tomar las medidas necesarias para su cumplimiento, entre las cuales se encuentra el requerir directamente a la sociedad, a la red social Twitter, a través de su representación legal en México, con el fin de que sea esta la encargada de quitar el bloqueo que el periodista tiene para acceder a la cuenta del fiscal general de Veracruz. Una vez fallado en definitiva este asunto, voy a permitirme levantar la sesión convocando a las señoras y señores ministros en la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, algún comentario al respecto?